RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thais Peñalver. El análisis de la semana con Neomar Hernández. Hola, Thais. Hola, Neomar, ¿cómo estás? Esa música, igualita a ti. A ti es que te veo con una cervecita, un whiskycito, un roncito. ¿Ah? Con lo que se atraviese, porque hoy es viernes de paso. Mira, qué gusto estar nuevamente acá contigo. Igualmente, bueno. Neomar. Qué semana, ¿no? La semana ha estado desde el viernes pasado. Fíjate que hicimos el programa el viernes pasado. Cayó la tarde, arrancó la noche arrancó el vendaval con todo el escándalo de... Tengo como un retorno aquí. A ver, ajá. El vendaval con todo el escándalo de Cúcuta y todo lo demás. El cucutazo, como lo llama Daniel, como sí. lo llamamos, sí, el cucutazo. Luego pasó el cucutazo y ahora estamos en medio del bacheletazo. Entonces está el tema de la visita de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU en Venezuela, Michelle Bachelet. La agenda que ha tenido en estas últimas 24 horas, creo que le quedan pocas horas para irse del país. Mañana se va, ¿no? Creo o que es hoy mismo. Creo que se va hoy. Hoy mismo en la noche. Que entiendo que antes de irse, la única declaración a la prensa va a ser justo en el aeropuerto, ¿no? O cerca. Yo me imagino eso como una bomba, ¿no? Que cuando lanzas una bomba y te montas en el avión y te vas. Pero eso de... Ajá. Tiras la bomba y te vas. Pero, ¿qué expectativas reales tienes tú sobre esta visita, Thais? Vamos a arrancar por allí. ¿Qué crees tú que en términos reales se puede esperar de la visita de Bachelet? Fíjate, desde el miércoles hemos estado hablando sobre este tema, ¿no? Hemos estado hablando con el experto, como es el doctor Fernando Fernández. Sí, lo escuché. Él explicaba muy bien que, bueno, que esto no tiene nada que ver con la política, que tiene que ver solamente con los derechos humanos violados de forma sistemática aquí en Venezuela. Aquí, desde que Hugo Chávez pone un pie en el poder, Neomar, comienza a violarse los derechos humanos de los venezolanos que se le atravesaran a Hugo Chávez. Uh-huh. El primer grupo que fue barrido sin derecho a pataleo, a la defensa, ni a nada, fueron los funcionarios de carrera, empleados y obreros del extinto Congreso de la República. La gente se le olvidó eso. Uh-huh. Y puedo dar fe de ello porque yo estaba allí en ese grupo. Uh-huh. Llegó la revolución y a esa gente la botaron a patadas porque eran corruptos de la Cuarta República. Uh-huh. Y así salieron hombres y mujeres a la calle sin sus trabajos, estigmatizados por el propio Hugo Chávez Frías. Y bueno, de allí hasta el día de hoy ha sido una constante de violaciones a los derechos humanos de los venezolanos, sin derecho a la defensa, sin derecho a denunciar, desamparados desde todo punto de vista jurídico. Acuérdate que lo primero que asalta a Hugo Chávez Frías es la justicia, justamente para eso, ¿no? Para tener el control de la justicia y poder arremeter como ha arremetido contra todos nosotros. Comienzan los primeros presos políticos, comienzan las primeras persecuciones. Sí. Luego, en el 2002, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ya levantaba un informe llamando la atención de la falta de justicia en Venezuela por el solo hecho de que del 60 al 90% de los jueces eran provisorios. Eso para los venezolanos no significa nada, pero para el mundo moderno y civilizado es una campanada, una señal de alerta que en ese país no va a haber justicia. ¿Por qué se ataca la justicia? Porque la justicia es la columna vertebral de la democracia. No tener a dónde denunciar que te han expropiado tu empresa, tu comercio, tu industria, grande, pequeño, mediana.
no, porque eso es una violación a los derechos humanos. No tener a dónde denunciar que te llevaron preso a tu hermano, a tu tío, a tu papá, a tu esposo. No tener a dónde acudir, que nadie te escuche, que nadie te atienda, que nadie sepa lo que estás haciendo. Porque te llegas a la fiscalía y allí no hay una fiscalía. Uh-huh. Porque antes estaba Luisa Ortega Díaz y hay que verle la cara a aquello, ¿no? La señora se reunía todos los viernes con un vicepresidente, no me acuerdo quién era, con un magistrado, y allí tramaban quiénes eran los nuevos presos de la semana siguiente. Así es. Así de duro y de crudo, ¿no? Bueno, a Ponte lo decía, el otro que se escapó también lo decía. Ella no lo ha reconocido porque creo que nadie la ha emplazado. Yo, si la pudiera ver en algún momento de mi vida, se lo diré personalmente. Y le diré, mire, cuénteme cómo es que usted ahora quiere reivindicarse habiendo sido autora de toda esta situación. Por más de 10 años. Por más de 10 que años. estuvo de fiscal, ¿no? Así es. Y bueno, y así, y los muertos, y te canjeaban medicinas por votos, todo aquello. Y el Vía Crucis, que es a lo que yo me refiero en estos días, el Vía Crucis sí, de las familiares de los presos políticos o de las víctimas de persecución, las víctimas de aquellos que han estado presos y están afuera, pero que ayer pudieron decirlo, y que 100 personas debidamente organizadas por el Foro Penal, porque el Foro Penal está detrás de esto, hayan podido durante 4 minutos decirle a la alta comisionada de los derechos humanos, es decir, a la garante que se cumplan los derechos humanos, no de los venezolanos, sino del planeta entero, hay que verle la cara a eso, decir, que fue el único testimonio que hemos escuchado. Eso fue ayer. Eso fue ayer en la Universidad Metropolitana. 100 personas 100 vinculadas a los presos políticos, familiares, abogados. Y víctimas. Y víctimas que ya, o sea, que pasaron por la prisión política y salieron. Y o que están en situación allí de casa por cárcel. Exacto, o que están amenazados. Tienen medidas cautelares. Que es lo que decía también el doctor Fernando Fernández, con el miedo y el riesgo que significa hacer eso. O sea, hay que ponerse en los zapatos de esas personas antes de juzgar ese episodio. Porque denunciar en Venezuela tiene como que doble, triple, hasta cuádruple riesgo, ¿no? Que... Hablar en estos micrófonos de Venezuela es un riesgo. Bueno. Nosotros sabemos y lo asumimos con responsabilidad, claro, pero estar aquí diciendo lo que estamos diciendo ya es un riesgo. Y lo hacemos porque nos nace, ¿no? Pero fíjate, me hablabas de 100 personas que estuvieron allí, y entonces aquí se hizo la tarea. Desde este lado se hizo la tarea. Organizar a los testimonios, sistematizarlos, víctimas, familiares, abogados. Que son el complemento, esos testimonios son el complemento del informe que ya está listo. Hay un informe ya. Claro, el informe que le elaboran los expertos de esa oficina que vinieron hace unos meses para acá, y son los que llevan testimonios crudos y son los que la obligan a ella a decirle, a que venga aquí a Venezuela. Tú sabes, yo siento que tú sabes algo de ese informe antes de que se divulgue. Ese informe que recoge caso por caso. No, sí, claro. Detalles de los casos. Pero claro, podríamos hacer un resumen recordando cómo ellos trataban de entrar a los JM de Los Ríos y no los dejaban. Trataban de entrar a las cárceles y no los dejaban. Trataban de... el ICOI de la tumba, por exactamente, ejemplo. Y no se los permitían. Ellos no se ciñeron por la agenda que traían, sino que fueron más allá. O sea, ellos llevan testimonios y vivencias reales de los atropellos, de las violaciones de derechos humanos, y también recuerda que, también nos lo recordaba aquí el doctor Fernando Fernández, que el alto comisionado a quien ella suple ya tenía un informe sobre Venezuela, que era bien, pero bien dantesco. Recuerda que le suspenden o le anulan el pasaporte a Capriles porque iba a reunirse con él, a llevarle una cantidad de pruebas. Pero bueno, ya ella recibe el cargo con la causa que se llama Venezuela, con el expediente de Venezuela, violaciones de los derechos humanos, y lo que yo veo aquí es que ese informe sí tiene que estar listo. Tiene que estar listo. Y no puede ocultar lo evidente. No, y ese informe va a ser entregado a cada uno de los embajadores de los Estados miembros de la ONU. Esos embajadores tienen que llevarlo a sus cancilleres y esos cancilleres tienen que llevarlos a los presidentes. Y ahí van a tener que tomar una decisión. Y recuerda que la ONU no reconoce a el presidente encargado Juan Guaidó. Entonces, ojo, y la decisión no es invadir Venezuela, pero la decisión es, en términos incluso diplomáticos, ver cómo hacen con esa papa caliente que se llama, en términos de violación de derechos humanos, Nicolás Maduro. Y en todo caso es ya la ONU el único organismo que falta todavía
por definitivamente entender que nosotros no tenemos un gobierno malo, ni es un gobierno socialista que ha fracasado, ni es un modelo que no avanza porque está estancado, sino que es un secuestro. Ella se reúne, y yo lo decía ayer, se reúne con el usurpador y se reúne con el presidente legítimo, porque hoy estuvo o está con Juan Guaidó. Con Guaidó, sí. Entonces, ¿ante quién está? ¿Qué le está diciendo Juan Guaidó a Michelle Bachelet? Le está diciendo, mire, este señor violó más de 60 artículos de esta Constitución, cosa que usted, como socialista y como presidente de la República 2 veces, no hubiese hecho, ¿no? Este señor violó todos los derechos políticos de los venezolanos al convocar una constituyente. Esa constituyente convoca unas elecciones y las convoco yo a destiempo, violando también la Constitución. Yo me autoelijo. Yo estoy... y el 10 de enero entra en una fase de un hueco judicial, un hueco político. Ella no puede, aun cuando sea la defensora de los derechos humanos del mundo, estar ajena a esa ilegalidad, porque su rol es defender el derecho también. Claro, el tema con Bachelet, lo que pasa es que hay dos cosas que jugaron en contra de la visita de Bachelet a Venezuela. Número uno, el pasado de Bachelet, que está vinculado al Partido Socialista Chileno, ¿no? Y aquí hay que hacer una distinción intelectual que es importante. Ese es el partido de Allende, y es un partido que efectivamente es socialista. Pero tampoco se puede decir que los dos gobiernos de Bachelet, que por cierto, el segundo estuvo cargado de mantras de corrupción porque el hijo estaba metido, me parece, en una trama de corrupción, y ella salió al paso y lo atajó bien, o sea, porque dijo, mira, que asuma. No se puede decir que esos fueron dos gobiernos comunistas, porque en Chile hay una especie de pacto de Estado, donde independientemente que gobiernen los socialistas o gobierne la democracia cristiana, bueno, es la misma porque es la coalición, es la concertación, ¿no? La democracia cristiana está aliada con los socialistas en Chile, pero la otra antípoda del partido de Piñera, que ahorita se me escapa el nombre, no recuerdo, que por ponerlo o simplificar, sea la derecha, hay una especie de pacto de Estado que no permite que se avance en un sentido contrario a lo que ya es el interés del Estado chileno. Y eso son políticas muy claras en términos de políticas públicas, en términos de las relaciones exteriores de ese país, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un primer factor que juega en contra de Bachelet. La percepción que se tiene sobre su pasado y su militancia política, que es muy clara. Y bueno, de dónde viene. Y número dos es el previo a la visita, con la carta como de anuncio a la opinión pública, que ella venía en los términos en los que se refiere a Nicolás Maduro, presidente de la República. Lo comentábamos el viernes, ¿te acuerdas? Que decíamos, y leíamos la carta y decíamos, mira, presidente Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Juan Guaidó por la crisis política, etcétera, etcétera, etcétera. Eso jugó muy en contra, pero bueno, entonces ahí está el tema siempre de la asepsia internacional. Y el tema de los organismos internacionales y los términos neutros que a veces se utilizan y que no son neutros, porque en esa neutralidad termina habiendo posiciones implícitas, como en este caso, que no se reconozca, como tú dices, desde la ONU como corpus a Juan Guaidó, sino que por default, por rebote, como decimos en criollo, se termine dejando de reconocer o se termine siguiendo en el reconocimiento de Maduro como presidente de Venezuela. Entonces, eso ha jugado un contra un poco en el tema de la visita, la percepción de la visita. La gente tiene mucho escepticismo sobre esta visita y es lógico, ¿no? Por estos dos factores que he dicho. Pero con lo que tú me estás contando, yo siento que los venezolanos hicimos la tarea. O sea, que no es cualquier cosa, Thaís. Yo quiero reiterar esto: denunciar desde Venezuela, dentro de Venezuela, violaciones tan graves como las violaciones de derechos humanos que nosotros, por ejemplo, acá en la emisora los martes, relatamos con los familiares de esos presos políticos, con torturas que uno pensaba que se quedaron en la época del gomecismo o el perejimenismo, o incluso de los excesos de la democracia civil, cuando existía la DIGEPOL. Y uno ve que hoy en día están todavía vigentes y que incluso están sofisticadas porque parece que les adosaron técnicas cubanas, rusas y chinas. Bueno, uno dice, denunciar eso tiene un costo. Y ese costo parece que estos más de 100 testimonios que se han ofrecido el día de ayer, o estas más de 100 personas que estaban allí, están dispuestos a pagarlo. Y es que no están dispuestos a callar, están dispuestos a denunciar. Esa tarea se hizo. Ahora, todo el quid de la cuestión ahora va en el sentido de la parte que tenemos enfrente, y es justamente la comunidad internacional encarnada en este caso en Bachelet. Ella tiene la responsabilidad ahora. Haga la tarea. Le toca hacer la tarea. Yo quiero ver cuál va a ser esa declaración final. Ojo, prefiero mantener cautas mis expectativas por todo este tema de cómo sabe uno en cuanto a cómo funcionan los organismos internacionales, cómo funciona la ONU. Y claro, es complejo porque la ONU no es nada más y nada menos que un concierto de todos los países del mundo. No estamos hablando de la OEA, no estamos hablando de la Unión Europea, donde hay probablemente posiciones favorables a la cultura occidental, y en América, en la OEA,
que uno puede percibir que haya más sensibilidad con el caso venezolano porque nos tienen al ladito, porque Estados Unidos lo tiene al lado, porque Colombia nos tiene al lado, porque Brasil nos tiene al lado, porque Chile le importamos porque somos vecinos, porque Argentina está en la misma comunidad que nosotros, además hablamos la misma lengua, pero no es lo que ocurre en la ONU, porque en la ONU está metida el África, están metidos países que en realidad les da igual lo que pueda pasar con Venezuela, y que en ese les da igual se va el aprovechamiento del gobierno de usurpación de Maduro para comprar voluntades y para cabildear apoyos, que lo ha hecho Chávez desde el primer día, tú lo sabes muy bien, a través de la petrodiplomacia. Entonces, como cada país suma, porque allá al final de cuentas esos son los votos, y como el Consejo de Seguridad, que es la real instancia de decisión dentro de la ONU, además tiene representación de países que son antioccidentales o antidemocráticos como Rusia, como China, es complejo que allí se llegue a algo que sea beneficioso realmente directamente para la democracia venezolana. Pero bueno, ya veremos en qué ocurre esto. Creo que hicimos la tarea, Thaís. Yo también creo, yo creo mucho en eso. Te lo digo porque sí, ya va. Estás pegando. Nos pasamos. Sí, nos pasamos. Pero cuando yo hacía mis denuncias porque me habían votado sin ningún tipo de justificación, cuando llega la revolución, a mí alguien me decía, ¿por qué acumulas tanto papel? Tanta carta. Le digo, bueno, porque ese es mi expediente, ese es mi cuerpo probatorio. Así yo el día de mañana voy a demostrar en las instancias internacionales que fui perseguida y fui despedida por motivos políticos e ideológicos. Si yo no mando las cartas y no consigo respuesta y vuelvo a mandar cartas y no levanto mi propio cuerpo probatorio, mañana no voy a tener cómo defenderme. Más o menos, así funcionan los derechos humanos, así funciona la justicia. Yo tengo un esquema de derechos humanos y yo creo en esto. Siempre creo en esto. Sé que los caminos de la justicia son los más largos, pero son los más seguros para los pueblos. ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pausa, Thaís, y ya venimos con más de Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Este y todos los domingos, Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Volvimos. Hemos vuelto, Thaís. No nos hemos ido. No, estábamos aquí. Bueno, nosotros deberíamos grabar los diálogos de los cortes y los vendemos en la autopista. Yo creo que a veces serían hasta de mayor provecho que el programa en sí mismo. No, mentira. Por ahí alguien nos escribió que daría cualquier cosa por escucharnos por un huequito. Bueno, vamos a ver si un día nos animamos y monto aquí una transmisión en vivo en Instagram y entonces lo dejo corriendo todo completo. Pero bueno, el tema acá, volvemos al tema. Tú estabas hablando de tu experiencia, que siempre la traes a colación porque además es muy legítimo, porque no es que te lo contaron, es que lo viviste. ¿Cómo comenzó esto? ¿Cómo avanzó? ¿Cómo se consolidó? Porque es la verdad, se consolidó y ahora estamos en un proceso de tratar de desconsolidar aquello, de que haya un recorrido contrario a lo que ya fue un proceso de consolidación del autoritarismo, de la pérdida de la democracia, de la afrenta contra los derechos humanos, y en ese camino estamos metidos, ¿no? Mira, tú estabas hablando del Congreso y yo no pude evitar recordar
a Chávez con el pito en la época de PDVSA. Y es el derecho al trabajo. Allí fue la violación al derecho al trabajo. Y en la violación del derecho al trabajo, lamentablemente, con el caso PDVSA, se fue incluso la economía de un país, porque mal que bien la economía venezolana, monoexportadora, monoproductora y que se dedica fundamentalmente a la actividad petrolera desde hace décadas, dependía de ese pivote. Y el día que Chávez acabó con la profesionalización y con la meritocracia dentro de PDVSA, por un capricho personal y por supuesto también porque era una razón de supervivencia política de un proyecto comunista como era el de él, ahí se acabó el país, se comenzó a acabar el país. Y esa fue la violación de los derechos laborales de unos ciudadanos, de miles de ciudadanos que están, muchos de ellos, la mayoría trabajando en empresas del mundo del área petrolera, las mejores empresas del área petrolera en el extranjero, lamentablemente nuestro capital humano. Pero así se han violado sistemáticamente luego cantidad de derechos, el derecho a la vida, que es el más fundamental de todos, ¿no? Porque trabajar, bueno, ok, yo tengo derecho a trabajar, a que no se me persiga, pero el derecho a la vida con una AMPA que fue atizada por Chávez también. Primero círculos bolivarianos, luego colectivos, y luego las BACRIM, luego los pranes, todo. Impunidad, y luego la impunidad. Y luego la impunidad, siempre que te adscribieses a la corriente del chavismo, ¿no? Pero ese derecho al trabajo, también recordando, pues no quiero salirme de eso, se violó cuando Ismael García y Luis Tascón sacaron unas listas. Y entonces aquí, para que la gente, aquí nos han pasado tantas cosas que nos olvidamos. Sí, sí. Y fueron millones de personas que porque no les gustaba Chávez, por re o por fa, los botaban del trabajo. Uh-huh. Y eso, bueno, fíjate, ahorita la denuncia con Bachelet, yo no sé si va en ese sentido. La denuncia con Bachelet, básicamente, lo que más alarma son los presos políticos. Nada más y nada menos que te priven de tu libertad porque tú no estás de acuerdo con Maduro. Pero estamos hablando de que aquí a la gente la pusieron a comerse un cable. Yo conozco gente que la pasó bien mal porque figuraba en una lista, o de Ismael García, la lista más santa, famoso, la de Luis Tascón, que bueno, Dios lo tenga en la gloria o el diablo en la sartén, no sé dónde está. Pero fue el responsable de que muchas familias se volviesen locas. Cabezas de familia, padres de familia, que no encontraban cómo pagarle el colegio a los hijos, que no encontraban cómo llevar alimento a sus casas, y eso fue antes de que comenzara toda la crisis de la hiperinflación y todo. Fue en un país que supuestamente tenía una economía normal, pero donde perseguían a la gente porque estaba en contra de Chávez. El tema de la salud, cómo se acabó el derecho a la salud en Venezuela con hospitales desmantelados, hospitales que ya venían mal en la época de la República Civil, de la democracia, que los construyó pero que luego no tuvo el aliento suficiente para mantenerlos en el tiempo, que se cayó en prácticas de corruptelas dentro de los hospitales, pero que Chávez terminó de desmantelar y que de hecho violó tanto el sistema o el derecho a la salud que no ha construido o no se ha construido en 20 años, más allá de un hospital que está muy cerca de acá, no se ha construido un hospital decente en Venezuela, un hospital que sea referencia de algo. Te interrumpo un segundo para hacer una acotación. Y los pocos que se construyeron están destruidos o abandonados en este momento, así por es. él. Bueno, así es. Entonces, ya luego, bueno, viene una fase perversa, la fase terrible del chavismo, donde no es que te violan el derecho a la salud, no es que te botan del trabajo, no es que dejan que el AMPA te mate, no es que te encarcelan por razones políticas, sino que te matan de hambre. Y esta ya es la fase Pol Pot, la fase estalinista de la revolución, donde el derecho a la alimentación, pues estamos hablando de, yo estoy hablando, o sea, yo soy muy escéptico, Thaís, a mí me cuesta mucho meterme en la onda, aunque defiendo los derechos humanos, meterme en la onda de los derechos que proclama la ONU, etcétera, etcétera. De hecho, no lo conozco tan a fondo porque es un tema que siento que es muy ambiguo. Y me fastidio mucho leyendo los manuales de procedimiento y todo. Pero estoy hablando de lo que generalmente se alude. Te voy a recomendar los miércoles que escuches Buen Provecho, porque para eso tenemos... No, ya lo escuché y por eso sí, porque es mejor, porque yo siento que los manuales a veces marean mucho. Y entonces te hablan de generalmente del derecho a la alimentación, a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la vida, por supuesto, el derecho a la expresión, y estábamos hablando de la prisión política, por ejemplo, el derecho a la expresión o a la militancia política, donde uno quiera, democráticamente. Te estoy hablando de todas las aristas. Bueno, tienes de la hegemonía comunicacional y la persecución a periodistas y a los medios de comunicación, el cierre de la prensa escrita, que no existe ya en Venezuela, el control del papel, eso en ese listado que estás haciendo, tienes que incluir también el derecho. El derecho son derechos, ¿por qué son derechos? Te voy a explicar. Para que tú los defiendas y los reclames. Por eso son tus derechos. O sea, nadie te los obsequia, son tuyos. Tú naces con todos ellos. Están los inalienables, como el derecho a la vida, el derecho a expresarte libremente, y están los derechos adquiridos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero te los da la declaración para que tú los exijas, para que tú puedas decir, tengo derecho a expresarme libremente y además expresar mi opinión y pensar diferente, y usted no puede meterme preso por eso. Por eso es que existen. Y son derechos fundamentalmente conquistados en Occidente.
Eso es muy importante. O sea, amén de que esto es universal, y esto fue una larga lucha en la historia mundial, los derechos humanos son una conquista progresiva de la civilización occidental, creo yo. Después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estamos frente a cosas que ya se asumen como derechos, porque si se mira, echar atrás eso, un retroceso en esos ámbitos es inhumano. O sea, tú no puedes avalar eso, porque fundamentalmente la concepción de mundo que tenemos, sobre todo, repito, en Occidente, es esta. Bueno, la visión que tiene el chavismo, madurismo, en todos estos ámbitos que acabo de escribir, para resumir y redondear, es, como ustedes ven, completamente negativa, regresiva. Todo lo contrario. Es todo lo contrario, y fíjate cómo ha sido el arrebatamiento de estos derechos de manera progresiva, de manera a veces lenta, sistemática, que a veces es silente, a veces no nos damos cuenta, pero aquí aquí cae el famoso dicho aquel de que es evidente que uno, cuando pierde la libertad, no la pierde de golpe. Y uno no se da cuenta a veces, la libertad no se pierde de la noche para la mañana. Uno la pierde progresivamente, la pierde a veces poco a poco, pero cuando vienes a ver, te quedas sin la libertad y se te queda sin tus derechos. Entonces, todo esto y toda esta larga monserga que yo acabo de dar es fundamentalmente cosas que todos sabemos. Cosas que, aunque a veces la gente no organiza, no dice el pensamiento, dice, bueno, es que a mí me han perseguido en este ámbito y por eso me han violado mis derechos laborales, o me han violado mis derechos políticos, mis derechos ciudadanos, mi derecho a la vida. A veces no organizamos, no sistematizamos, pero todo el mundo lo sabe porque lo ha vivido en carne propia. La pregunta es, y aquí la preocupación es siempre, ¿lo va a saber la comunidad internacional? ¿Y va a actuar en consecuencia? Se ha mostrado lenta a veces, y ahí está un poco mi escepticismo sobre la materia, ¿no? Pero ese es el caso. Claro, eso te ocurre porque, como todos, estamos confundiendo la llegada de Bachelet con un momento político o con una visita política. No tiene nada que ver con la política. Okay. Absolutamente nada que ver con la política. Tiene que ver con visualizar in situ, estar aquí viendo y escuchando en el propio territorio donde ocurren los hechos, las violaciones de derechos humanos, testimonios. Para mí, si su visita fue importante, yo la valoraría solamente por el hecho de haber escuchado ayer durante varias horas a las víctimas, a los familiares de las víctimas, y entender que no es que la derecha la tiene agarrada con los progres socialistas que gobiernan en Venezuela. No es así. Porque Europa lo está viendo así, ¿sabes? Europa está viendo a Venezuela porque nosotros no hemos tenido una estrategia para llegarle a Europa. Que se dirime mucho los conflictos exteriores en términos de su derecha e izquierda. Así es. Ahí se quedan. Sí, es muy reduccionista. Y no, bueno, pero imagínate, es Europa. Que es la cuna de Occidente. Europa se mueve así. La izquierda europea no reconoce al presidente encargado, Juan Guaidó. Italia, un país como Italia, es uno de los más negados. Ni siquiera a que les toquen el tema. Ni siquiera hay allí un representante del gobierno interino, porque ni siquiera eso lo permiten. Entonces, allí se están moviendo estos tipos que tienen 20 años haciendo lobby, 20 años repartiendo dinero en los organismos, porque es importante que esté aquí la alta comisionada para no nombrarla, ¿no? Para sacarla del contexto del nombre y las vinculaciones, porque nos recordamos, es inevitable. Y ella se habrá acordado ayer que, caramba, estuve aquí, me tomé una foto con Chávez, que raya, ahora estoy con porque es que este no es socialista como yo, este no representa lo que nosotros representamos. Es más, nosotros dentro de su concepción del socialismo. Exacto, somos buenos, este bicho es malo. Todo eso lo habrá pensado, ¿no? Yo escribí ayer un Twitter y decía, Bachelet allá viendo a los chavistas, se sentirá como en un circo con fenómenos. Porque verdad porque es que son terribles. La mujer barbuda. Sí, unos bichos horribles, claro. Porque tú lo acabas de describir, ellos respetan el Estado de Derecho cuando llegan al poder, ellos sí, son corruptos, todos son unos corruptos, a lo mejor se violan los derechos humanos, pero no quiebran el Estado-nación, ni parten en dos a un país cuando llegan al poder, como pasó aquí en Venezuela. Entonces, tenemos que verlos desde el punto de vista de los derechos humanos, no desde el punto político. ¿Dónde yo atajo la política? Bueno, en el momento en el que el informe llega a los embajadores ante la ONU, que tienen que obligatoriamente que llevarlo a sus cancilleres de cada uno de los estados partes y que tienen que llevarlo a los presidentes. Ese es el caso de Venezuela, que va a estar en el escritorio de esos presidentes. Entonces allí es donde el presidente, sea de África, sea de China o sea de Rusia, va a tener que saber lo que está pasando aquí porque está obligado a leer el informe del alta comisionada de los derechos humanos, porque forma parte de ese organismo.
Esa es la parte donde yo, claro, eso no va a ser la semana que viene ni la próxima, pero ya no podrán decir, Neomar, que nunca en su vida recibieron, porque también estos tipos son cínicos, ¿no? Nunca en su vida supieron ni se enteraron que en Venezuela se violaron los derechos humanos, ni nunca leyeron un testimonio. Es que yo me puedo imaginar a Putin, ¿no?, diciéndolo el día de mañana. Jamás en mi vida escuché un testimonio, ni lo vi escrito, ni por ninguna parte, de que en Venezuela, en el régimen, en el gobierno legítimo de Maduro, se haya llevado una persona detenida, sino y presos políticos. No, yo nunca vi que a alguien le pusieran una bolsa plástica en la cabeza y le echaran baigón y después le metieran un bate y después pusieran electricidad. Como hacíamos nosotros en la KGB. No, yo en ninguna parte dice eso. Dígame dónde dice eso. Entonces vamos nosotros en algún momento a decir, mire, usted, este informe fue presentado por la alta comisionada en fecha tal, se le entregó al embajador, el embajador está obligado a llevárselo al canciller, bueno, vote a su canciller porque no se lo dio. Que por cierto, sí, y ahí el punto es esencial porque los diplomáticos rusos son los más cara de tablas que hay. Sobre todo yo les recomiendo que los vean en las sesiones de la ONU, del Consejo de Seguridad, y cuando abordan el caso Venezuela o casos que tienen que ver con el respaldo a las no democracias. Con sus aliados. Con los aliados de ellos, los que le hacen el trabajo sucio, porque eso es lo que terminan haciendo personajes como Maduro, hacerle el trabajo sucio a Putin. Por ejemplo, el trabajo sucio que hace Maduro, por ejemplo, en Venezuela, es fastidiarle la paciencia a Trump. O sea, el encomendero de Putin en el norte de Sudamérica para que le fastidie la paciencia a Trump. O sea, es como cuando tú tienes un director técnico en el fútbol y tú le asignas a un jugador una labor especial, marcaje. El marcaje de Maduro con Trump, entonces le fastidia la paciencia. Entonces, en ese sentido, los diplomáticos rusos son muy, como tú dices, muy guabinosos y siempre dicen, no, es que nosotros no estamos viendo nada de eso. Ellos se hacen es los locos. Ellos no es que lo niegan directamente, sino que dicen, nosotros no tenemos conocimiento de nada de eso. ¿Oficial dónde? ¿Y dónde? Eso no está en ningún reporte ni nada. Bueno, vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Nelson Mandela, el valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Estamos de vuelta y seguimos comentando el tema de los derechos humanos en Venezuela, la visita de Bachelet vamos a quitarle el apellido y vamos a hablar de la alta comisionada de la ONU a nuestro país para revisar la situación de los derechos humanos justamente acá en Venezuela. Y hay una cosa que me gustaría que me explicaras, Thaís, y es que entiendo que la alta comisionada va a dejar funcionando aquí una oficina. Eso es importantísimo. Eso es habitual, eso de dejar una oficina, dejar una dependencia aquí, que no sé todavía muy bien qué funciones tiene, pero entiendo que debe ser la función de relatoría o de recoger denuncias de las violaciones que se siguen y se seguirán produciendo en este lado del mundo. ¿Qué podemos esperar de esa oficina y qué señal arroja? Porque de plano decir que se va a dejar una oficina es como reconocer un problema, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Eso dispara las alarmas de toda la comunidad de derechos humanos, así como las dispara decir que en Venezuela el 90% de los jueces son provisorios. Tiene unos códigos la comunidad internacional, unos códigos donde se reconocen cuando un país va por mal camino. Por el mal camino significa que está perdiendo su democracia y eso significa que, bueno, van a venir problemas. Al final, como estamos en este momento, dejar una oficina aquí, dejar además
Creo que se queda el equipo que ya había venido. No estoy segura todavía de eso. El que armó el informe. El que armó el informe, además se quedan con un fuero, se quedan protegidos. Eso para nosotros, que estamos absolutamente desamparados desde todo punto de vista. Jurídico, institucional. Sí, eso para nosotros es muy importante. Allí vamos a tener un canal directo con la oficina del Alto Comisionado. Esa oficina queda en Ginebra. Hay que ver en la cara los sacrificios que han hecho a lo largo de estos 20 años todas las ONG sin dinero, periodistas, grupos que se han organizado, la sociedad civil que ha ido, pero prácticamente en situación de precariedad económica, a enfrentarse a aquellos espacios, la Cruz Roja, la FAO, todo aquello donde el chavismo ha repartido dinero a manos llenas, ha pagado lobby, y que en este momento, que después de que no nos hacían caso, después que no nos recibían, después de que había que buscar muchos lobistas o muchos amigos, una persona que ha ayudado mucho a los grupos venezolanos que han ido a Ginebra es nuestra embajadora hoy allá, María Alejandra Aristigueta, es la embajadora, y ella también tiene una ONG de derechos humanos. Ella ha ayudado a mucha gente. Ella puede dar fe de lo difícil y complicado que ha sido para nosotros como venezolanos, incorporándonos en esos grupos que han tenido que ir a denunciar, que ya se tenga una oficina aquí y que evite, ¿no? O que pueda competir con aquellas cantidades de dinero grotescas que ellos repartieron durante todos estos años. Fíjate tú que una de las noticias ya estos son intríngulis, ¿no?, que trascienden del encuentro del día de ayer de estas más de 100 personas con la comisionada de la ONU. Y uno de estos testimonios tiene nombre y apellido, es el padre de Juan Requesens. Dice que Bachelet llegó a llorar cuando le relataban los... Sí. Mira, imagínate tú, es que no sé ni cómo decirlo. Todo lo que ha sido sometido Juan Requesens en un año. Para empezar, con la violación del debido proceso, que eso es desde el punto de vista técnico-jurídico, ¿no? El tema de que no tiene una audiencia, no ha tenido la audiencia. Pero aguas abajo, bueno, está el video, todo lo que dejó ese video. O sea, las presunciones que deja el video un año después. Recordemos el famoso, los dos, creo que fueron 2 videos, de un diputado. Es fuerte, ¿no? Porque son demasiadas cosas que a veces son incluso inenarrables para quienes narramos el acontecer nacional. Así es. O sea, referirse a eso, yo que conozco a Juan, independientemente que haya tenido algunas diferencias políticas con él en algún momento, pero yo que lo conozco, es muy fuerte porque sigue allí. Y entonces, sí, se comenta que Bachelet, independientemente, yo no sé si esas son lágrimas de cocodrilo o no son, pero dice el padre de Juan Requesens, repito, que lloró en medio de este encuentro, porque me imagino que le dieron todos los detalles de y en alguna oportunidad se bajó del podio donde estaba y abrazó a una de las personas que estaba narrando algún tipo de cosa horrenda de las que pasan, porque es que nosotros convivimos con presos políticos. La historia nos va a reclamar eso, por eso yo lo escribo tanto. O a veces digo, otro fin de semana más con presos políticos. ¿Cómo Venezuela puede vivir con esto? La historia que ya está siendo escrita, Neomar, va a preguntarse cómo hacía ese país para vivir, convivir, llevar vida normal, teniendo presos políticos, porque un solo preso político tiene que indicarle a un país entero que el día de mañana cualquiera de los millones que habitan ese país también puede ser preso político, porque eso significa que tú estás en absoluto estado de indefensión jurídica, que todos esos derechos que están allí escritos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y esos derechos políticos y sociales que conquistaron unos como nosotros y que dejaron la vida para que nosotros los tuviéramos, no son respetados por el régimen que en ese momento usurpa el poder. Así es. Entonces, tener presos políticos es una mancha terrible para un país. No lo estamos viendo hoy, pero nuestros nietos y bisnietos nos van a mirar como unos bichos raros el día de mañana. Claro, ¿cómo convivimos, Thais? Esa es una de las preguntas. Pero que convivimos no solo con los presos políticos, sino con esta situación de Venezuela anómala, una situación que está dada incluso para que la existencia dentro del país sea inviable. O sea, que es una especie de... O sea, yo no quiero hablar de exterminio, porque eso es muy fuerte, pero que es una especie de situación por diseño desde arriba del Estado que hace que cada vez la existencia de quienes se quedan dentro de Venezuela sea más inviable. O sea,
términos económicos, Tú emocionales. estabas haciendo un listado de violaciones de derechos y hablaste de eso que estás hablando, del derecho a la vida, de la falta de políticas públicas en materia de seguridad. Y uno se preguntaba, ¿por qué no las hicieron? Bueno, porque la política era que nos exterminaran. Y sí, la política ha sido esa. Te voy a comentar rápidamente. O porque te sacan del país o porque te matan adentro. Bueno, te voy a contar. Un ex golpista, un general golpista. De pronto estoy en una consulta oftalmológica en el 2009. Y escucho en el consultorio del doctor a donde yo voy a ir una discusión. Palabras fuertes de dos hombres. En eso el doctor abre la puerta y sale el paciente. Y el paciente le dice, bueno, chicos, últimamente, nosotros estamos haciendo eso para que ustedes, la clase media, se vaya de Venezuela, terminen de irse, porque ustedes son no sé qué, no sé qué. El doctor le reclamaba y le decía, estaba atendiendo a ese chavista, y le decía, oye, me secuestraron hace 2 domingos en mi casa durante 5 horas, he tenido que sacar a mis hijos de Venezuela, estamos asustados, yo no estoy viviendo en mi casa porque el secuestro fue dentro de mi casa, nos robaron todo, eran policías, eran malandros, era una cosa... 2009, Neumar. 10 años atrás. Sí, entonces este señor le responde, un general, ex golpista de los del 4 de febrero, le dijo eso. Que la política es esa. Sacar a el AMPA para que ustedes se vayan por el AMPA. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que todo ha empeorado. No, es que se han ido 5 millones de venezolanos. En cifras, por cierto, cifras de la ONU, de 4 a 5 millones, hay gente que habla de 6. Estamos hablando, yo siempre lo digo, póngalo en términos absolutos, para que lo entiendan. O sea, porque 4 millones, uno puede hablar de billones, o sea, no. Estamos hablando de que Venezuela tiene 30 millones de habitantes. Aproximadamente un poquito más, 32, 30 por ahí. Estamos hablando de que se ha ido cerca del 15 al 20% de la población de Venezuela. Desde que esta estadística, Thaís, es desde 2015. Eso lo pierde de vista mucha gente. Los que se fueron antes de 2015, los que se fueron porque el secuestro, porque esta época que tú estás relatando era la playa de los secuestros en Caracas. Yo lo recuerdo. En el este de Caracas eso era un azote. Todos los fines de semana eran 20 secuestros. Express, cuando se puso de modalidad, de moda, la modalidad, valga la redundancia, express. Pero tú me preguntabas sobre cómo hace uno para sobrevivir. Y yo a veces me siento, claro, hay que salvar las distancias, pero es que uno a veces se siente reflejado en ese tipo de cosas. Yo a veces me siento que nosotros hacemos más o menos como Roberto Benigni en La Vita Bella. Nosotros le doramos la píldora a nuestros familiares, a veces, porque hay que cabalgar en medio de la tragedia. Claro, aquello era una tragedia, por eso es que yo tengo tanta admiración por el pueblo judío, ¿no? Porque cómo resistir frente a unos hornos donde estaban incinerando a tu prójimo y decirle a un niño, claro, esto es un relato ficcional, pero yo estoy seguro que de esa ficción bebe mucho de algunas cosas que se produjeron en aquella época. A eso ha llegado la humanidad, a esos niveles de resistencia. Y a contarlo 50, 60 años después. Bueno, yo aspiro a contarlo y que no lleguemos a ese nivel tampoco. Pero yo a veces me siento en esa dinámica, ¿no? De que nosotros tenemos que sacarle frente a la tragedia. Y era muy fuerte, ¿no? Pero bueno, eso. Mira, te recomiendo a nuestro invitado de la semana pasada en la nueva sección que tenemos acá en Buen Provecho, Psicología y Ciudadanía, y trajimos al doctor psiquiatra Luis Madrid. Y él nos leyó un decálogo de 12 pasos para seguir. Por ejemplo, con la parte de Twitter y las cuentas tóxicas, no lea esos chats, no lea esas cuentas tóxicas en Twitter. Entonces nos decía... Ya yo empecé a practicarlo. Mira, yo también. Yo también. Estamos ahí. Me siento liberada como una plumita. Sí, vale. Mira, entonces le decía, yo por ejemplo, seguía mucho y admiraba mucho a un filósofo, a un profesor venezolano, un filósofo, pero se ha vuelto loco últimamente, loco. Dice cosas que bueno, yo lo bloqueé. Dice él. Yo dejé de seguirlo y lo bloqueé. No quiero saber nada de ese señor, ni que me llegue por ningún lado, porque no quiero saberlo. Y entonces él daba esas recomendaciones y habla mucho de eso, y Marisol también habla mucho de esto, que incluso ayer hablaba de las diferentes visiones de las visitas de Bachelet, y decía, bueno, el que está desesperanzado lo ve de una manera, claro, el que está frustrado lo ve de otra manera, el que no cree en nadie lo ve de otra manera. Sí, porque depende de la expectativa que tiene cada quien. Claro, ¿no? Claro. Sí. Entonces, sí, no, la estamos pasando muy mal, Neumar. Nadie escapa de esto. Sí. Nadie. No hay una sola persona con la que yo hable que no me diga.
estamos muy mal, pero mi respuesta siempre es la misma, es que es muy complicado. Es complicado. Muy, muy complicado. Pero bueno, aquí estamos y aquí seguimos. Vamos a ir al corte comercial y venimos con la parte final de Buen Provecho. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:48. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela o desde Panamá a Venezuela y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. De vuelta. Bueno, estamos aquí y dos países paralelos, ¿no? Bueno, sí, aquí tenemos dos países en los medios de comunicación. Sí. Por un lado, la Varios. felicidad de los varguenses Sí. en el plan de rehabilitación de espacios turísticos en La Guaira, de la mano de ese prohombre que es Jorge Luis García Carneiro. Y por otro lado, bueno, los comentarios de farándula de un canal de televisión nacional que nunca falta. Chévere, Cambur. Cuando tú llegas a un país, a una ciudad de Europa, del mundo, y tú ves aquella ciudad inmensa, bella, construcciones, avenidas, autopistas, tú dices, oye, tremendo el gobernante que está aquí, ¿no? Un tipo de visión Eso. grandiosa. Eso. El alcalde, los concejales. Tú vas a La Guaira. Pero quiere que te comente, porque vas el domingo. En La Guaira lo Pero que... es que la estoy viendo. No, pero es que tú ves La Guaira es lo mismo toda la vida. Lo que pasa es que, claro, y Carneiro que ya tiene como... No, lo mismo de todas las veces. Peor. Pues claro, pero... Mira, pusieron un avión que se está oxidando. No, es que eso iba. Ah, ¿No has visto el monumento del Chorro? Ay, no. Hay un yo no. grifo, y yo recuerdo que cuando Daniel Lara habló de esto, yo decía, ¿pero de qué está Mira, hablando menos Daniel? mal que Daniel no está viendo eso. No, porque Daniel hablaba de un monumento que hicieron un chorro de agua. No entiendo. Es un chorro. Ajá. Es un chorro, está abierto, un chorro gigante, un grifo, pues. Está un grifo gigante, eso es yendo hacia En el aire. a Macuto. Entonces está, el grifo está allí y está botando agua todo el día. Y entonces uno dice, pero si es un estado que no tiene agua, que nunca ha tenido agua, ¿cómo tú vas a hacer un monumento en medio de la avenida principal con un grifo gigante botando agua? Ese es el absurdo. Ese es el teatro del absurdo de Carneiro, ¿no? Yo no sé. Bueno, pero por eso te hablo que... Eso fue en medio de una pea que agarró y dijo, no, yo hago este monumento. El gran país refleja al gran hombre que está gobernando en ese momento, ¿no? Claro, la visión de país. Así es, de grandeza. Sí. O sea, que yo quiero lo mejor para mi país, lo más bonito. El avión, el estadio a medio construir, porque creo que es el estadio de los Tiburones de La Guaira. Ese estadio yo paso eso está y ya no veo que oxidado. avanza, sino que el estadio retrocede. Creo que le van quitando tribunas al estadio. El monte de pronto no te va a dejar ver Por Dios. todo lo que pasa allí. No, y a mí me da un dolor La Guaira porque es un lugar tan bonito. Claro. Cuando hubo el deslave, todo ese terreno que se ganó, y sabes que Harvard hizo conjuntamente con la Universidad Metropolitana un proyecto de desarrollo turístico para todo aquello. Harvard, sí. Y, además, obsequiado, lo regalaron. Porque, ¿Qué pasó con eso? Pero es que eso no se parece a ellos. Eso se parece ¿Pero a nosotros. ¿Cuándo fue eso, Thaís? ¿Cuándo fue eso? Claro, cuando el deslave, a los 9 bueno, pero es que 6 Chávez meses. lo primero que dijo que él no quería ayuda a los gringos. Pero por supuesto, pero Caraballeda, una zona tan bella. Claro. ¿Tú has pasado por Caraballeda? Claro, Thaís. ¿Has visto? Es que
que te da risa porque es un absurdo. No, me dan ganas de llorar, Claro. te lo juro. Ríes para no llorar. Sí, la misión vivienda que montaron claro, allá en sí, Caraballera. sí, sí. No En plena vale. avenida principal. ¿Para qué? Bueno, para destruirlo todo. Yo no es que no esté de acuerdo con... Bueno, si yo no estoy de acuerdo con la misión vivienda. Yo estoy de acuerdo con que haya empleo para todos los venezolanos y que todos los venezolanos, compre su propiedad. en la medida de sus posibilidades, Claro. compren su propiedad y que las hayan construido, no yo, con mi dinero, con mis impuestos para otros, no. Que la construya constructoras privadas y que la vendan. O sea, Como en todos los países. como en los países serios. Yo no Exacto. estoy de acuerdo con eso. Exactamente. Pero entonces, si te adentras un poco, cosa que es peligroso, Ujú. pero allí estaba el Macuto Sheraton y estaba el Meliá, quedan los esqueletos. Bueno, y sigues rodando y vas viendo cosas, una cosa peor que la otra. Bueno, es la visión. Porque en ese estado, y que Daniel nos debe estar escuchando que nos diga si es cierto, no solamente han gobernado los chavistas. Sí. 20 años. 20, ciertamente. Alcalde y gobernador. Todo. O sea, eso es la maldición de las 7 plagas. Así es, completamente. Completamente. Entonces, bueno, lo que vemos allí es la mentalidad del chavista. Una cosa cutre, como dicen los españoles. Siglo XIX. Horrenda, fea, de mal gusto, además por el mal gusto, porque cuando vienen los carnavales el mal gusto parece que los activa, y cuando vienen las navidades es peor el mal gusto, ¿no? Porque no entiendo por qué el mal gusto siempre está conectado con el chavista, o sea, Bueno, no, es que el mal gusto no es per se una característica. El mal gusto es una derivación del mal gobernar. O sea, cuando usted hace una mamarrachada porque usted cree que se la está comiendo, eso usted lo puede catalogar como mal gusto al final del día. Pero ex profeso quizá no es que los tipos tengan mal gusto, sino que es que eso es una derivación. Porque los tipos no saben lo que están haciendo. Bueno, sí, ellos están claros en destruir. y en robar. Pero de acuerdo a las visiones de un país normal, bueno, ellos están destruyendo. Eso es lo que están haciendo. Mira, estamos pendientes, ¿no? Hablamos del robo, del cucutazo, del taconazo. El la cosa. taconazo. Mira, no, aquí no hay aeropuertos, no llegan aviones, De los pero, mamonazos. pero Carlos Lara. No, Carlos Lara parece allí un oficial aéreo, allí aeronáutico, está haciendo señas. Nos vamos por el día de hoy. Nos vamos por el día de hoy. Gracias, Neomar, por este viernes tan maravilloso. Gracias contigo. a ti, Thais, nuevamente. Y te lo voy a decir en una palabra, es edificante estar aquí. Gracias. Gracias, amigo. RCR presentó